Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí estamos nuevamente para grabar un video de discusión de conocimientos referentes al tema o la unidad número 8 dentro de la materia de geología de hidrocarburos. La unidad 8 que la hemos titulado Reservas de hidrocarburos. ¿Okay? Entonces, dentro de esta unidad 8 trataremos tres contenidos específicos. Son la definición de recursos de reserva, la clasificación de reserva y el cálculo de reserva, cómo debemos hacerlo de acuerdo al método volumétrico. Entonces, antes de entrar en el detalle de nuestro contenido que vamos a discutir el día de hoy, voy a ubicarnos como siempre de acuerdo al sílabo. En el sílabo vamos a hacer un zoom sobre esta hojita y vamos a chequear que estamos en la semana 4 específicamente. El día lunes hemos hecho lo que está señalado en verde, por lo tanto lo vamos ahora a repasar en rojo. Quiere decir que de acuerdo a nuestro código de colores ya esta actividad está realizada. Okay. Ustedes han hecho el curso, la prueba corta de esta unidad, de la unidad 7, ya la han hecho hoy y quedaría pendiente la práctica, ¿vale? Entonces hoy específicamente vamos a desarrollar la unidad 8, que sería reservas de hidrocarburos. Okay, lo que estoy colocando dentro de este rectángulo de color verde. La unidad 8, okay, que tiene contemplado tres contenidos. Okay. El contenido definición y recursos de reserva de hidrocarburos, clasificación de reserva y el cálculo de reserva mediante el método volumétrico. Okay. Esta unidad 8 la evaluaremos, una evaluación formativa el día viernes 26, una prueba corta como la que hemos hecho en todas las unidades, y tendremos pendiente dos actividades adicionales, una referente a un cálculo de reserva que comenzaremos a desarrollar el día viernes oficialmente y entregaríamos el miércoles de la próxima semana, y un resumen escrito, ¿vale? Un trabajo escrito sobre las estadísticas del petróleo en Ecuador. Ya les comunicaré las pautas de este trabajo escrito, que también hay que entregarlo el miércoles de la próxima semana. Vale. Entonces, no quiero seguir adelante sin que veamos que estamos en esta unidad 8, sería la penúltima actividad, la penúltima unidad que nosotros veríamos, ¿ok? La semana que viene nos quedaría solamente por hacer. El día lunes veríamos la unidad 9, que sería nuestra última unidad, nuestro último tema de conocimiento que vamos a discutir. Y luego sería la evaluación parcial, ¿vale? De este segundo parcial, el examen escrito, la evaluación final. Este sería el día miércoles, este sería el día jueves, la evaluación final, ¿vale? Y aquí está señalado dentro de nuestro sílabo lo que es la contemplación del examen de recuperación. Recuerden que el examen de recuperación, de acuerdo a la normativa del vicerrectorado, solamente se va a hacer, si mal no me equivoco, sobre la evaluación final. ¿Ok? El examen de recuperación es para recuperar la evaluación final y es un examen que se va a hacer en la semana 17-18 de este semestre, es decir, del 24 al 29 de septiembre. Vale, entonces vuelvo y repito, si ustedes tienen a recuperar, hacer el examen de recuperación, tendremos que esperar al final del semestre, ¿okay? Tendremos que esperar que finalice el tercer módulo para hacer el examen de recuperación. Vale, de todas maneras, esto lo conversamos más a detalle la semana que viene. Ya esta es la ubicación respecto al sílabo. Si vemos nuestra guía informativa, entonces vemos respecto a las evaluaciones específicamente. Hemos dicho que lo que está en verde ya ustedes lo han hecho el día de hoy. Era la prueba de la unidad 7. Y quedaría entonces la prueba corta de la unidad 8. Después que veamos lo que vamos a ver hoy, sería el día viernes. Recuerden, va a ser una prueba corta como todas las que hemos hecho. Unas 5 o 6 preguntas de selección simple, verdadero o falso. Que estará disponible desde las 8 de la mañana del día viernes 26 hasta las 4 de la tarde. Tendrán 10 minutos para hacer la prueba, ¿vale? Y una vez finalizados esos 10 minutos, la prueba se cerrará automáticamente. Esta misma unidad tiene una práctica, ¿okay? Una evaluación formativa de práctica, recuerda el cálculo de reserva, que la iniciaremos el día viernes
¿vale? Y le entregaremos el 30. ¿Okay? El 30, el martes 30 lo entregamos. También tenemos, voy a borrar un poco esto que está acá, ¿vale? Para que vean después lo que queda por evaluar la semana que viene. ¿Ok? Y el trabajo escrito aparece en esta parte que está aquí. El trabajo escrito que yo le voy a dar las pautas para realizarlo es para entregar el día miércoles 1 de julio. ¿Ok? El trabajo escrito. Bien, entonces, ya habiéndonos contextualizado un poco dónde estamos con respecto a nuestro sílabo y nuestra guía informativa, vamos a pasar a la unidad número 8, a nuestro contenido teórico. Y antes de entrar al contenido teórico también les comento un poco los materiales que tienen ustedes como bibliografía, ¿vale? De este tema. Entonces tenemos el libro NOR de Petroleum Geology, uno de nuestros libros base. Ustedes lo tienen completo. Aquí le he cortado el capítulo 24, es específicamente referido a estimación de reservas y recursos. ¿Vale? Entonces en el aula virtual lo tienen cargado como bibliografía básica. Y luego tenemos también un artículo sobre reservas de la Sociedad de Ingenieros Petroleros, ¿vale? Una sociedad, la SPE, y se llama la filosofía de la estimación de reservas, ¿vale? Es un artículo del año 1997, el autor principal es la SPE, que es la Sociedad de Society Petroleum Engineering, ¿ya? Entonces, ese también está como bibliografía básica. Y después como bibliografía complementaria tenemos dos bibliografías bastante amplias. Okay. También como autor principal la ASP. Okay. El autor principal es la ASP, en este caso con otras asociaciones en conjunto. Y en esto es una guía para la evaluación de reservas y recursos de hidrocarburos. Okay. Es una guía bastante amplia de 139 páginas, donde ustedes pueden encontrar muchísima más información para completar, para complementar lo que discutamos y lo que no aparezca en la bibliografía básica. ¿Okay? Es una bibliografía complementaria que está en el aula virtual. También como bibliografía complementaria tenemos otra publicación de la Sociedad de Ingenieros Petroleros. ¿Okay? En este caso fíjense, es mucho más amplio, es definiciones, clasificación y la guía para reservas y recursos de hidrocarburos. ¿Okay? Publicada en septiembre de 2007. Es un draft, es un trabajo, ¿okay? Que está en revisión en ese tiempo. ¿Okay? Entonces también es una guía bastante amplia. Ustedes van a encontrar todo el desarrollo mucho más ampliado que va a complementar los conceptos que nosotros discutamos con nuestro material que hemos preparado. Vale. Entonces ya esto lo tienen en su aula virtual, ¿okay? La bibliografía básica y la complementaria, igual que la presentación de PowerPoint que vamos a hablar. Entonces en este caso vamos a entrar al detalle de la unidad 8, que es la reserva de hidrocarburos, y como le mencioné al principio del video, vamos a hablar de 3 contenidos principales. Lo que es la definición de recursos y reservas, exactamente, cómo se clasifican y cómo se calculan. Eso es lo que nos interesa discutir el día de hoy, lo que nos va a discutir y lo que nos interesa discutir y adquirir los conocimientos en torno a la unidad 8 de reservas de hidrocarburos. Entonces, fíjate, la lámina que viene es esta lámina donde mostramos en un diagrama de tipo árbol, lo que significaría diferentes términos relacionados a recursos y reservas de hidrocarburos. ¿Vale? Entonces, en este caso, fíjense, aparece el término recurso en un primer escalafón y es el que engloba prácticamente a todo. ¿Okay? Ya después vamos a definir oficialmente qué es recurso, pero recurso es cualquier volumen de hidrocarburos que se encuentra o que se piensa que está en el subsuelo. Ya, ¿vale? Esa es la definición. En la próxima lámina les presento ya escrito la definición, ¿vale? Entonces, dentro de recursos, fíjense que hay prácticamente dos ramas, una que sale hacia el lado de descubierto y otra que sale hacia el lado de por descubrir. ¿Okay? Sus palabras lo dicen bien claro. Descubierto es ya que ya está descubierto, ¿verdad? Y por descubrir son aquellas que todavía restan por encontrar.
Entonces, dentro de los descubiertos hay dos disciplinas, o dos divisiones, mejor dicho, las reservas y las no comerciales. Entonces, las reservas son acumulaciones que son económicamente rentables. ¿Ok? Entonces, son volúmenes descubiertos de hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo y que son económicamente rentables. Del otro lado tenemos las no comerciales, quiere decir que no son económicamente rentables. ¿Vale? Y del lado de la reserva, entonces tenemos dos grandes divisiones nuevamente. Es que las reservas producidas, que son las que ya el país ha explotado del subsuelo, y las reservas remanentes son las que todavía están en el subsuelo, ¿okay? Están sin explotar. Y de la remanente entonces tenemos las tres grandes divisiones, que es los nombres con los que normalmente estamos familiarizados, que son reservas probadas, probables y las posibles. Okay, entonces esto ya vamos a adelantarnos de antemano, les digo que involucra un mayor conocimiento de lo que está en el subsuelo. Ok, vamos a ponerlo así, conocimiento. Si tengo el lado hacia más y el lado menos es que conozco menos. O sea, las reservas posibles son volúmenes que están en el subsuelo que desconozco a gran medida. ¿Okay? Tengo una alta incertidumbre. Y en las reservas probadas los conozco perfectamente. ¿Okay? De todas maneras lo vamos a presentar en detalle. Entonces, de esta manera ya presentamos la diferencia, lo que puede haber entre el término de lo que es recurso y lo que es reserva. Es decir, cualquier reserva es un recurso, pero los recursos no son reserva. ¿Ok? Entonces, como les decía, aquí está el concepto ya descrito totalmente. Y en este caso tenemos el concepto de recurso. Fíjense, aparece en letra bastante grande que dice, los recursos son volúmenes de hidrocarburos que se estima se encuentran en el subsuelo. Fíjense, son volúmenes de hidrocarburos que se estima que se encuentran en el subsuelo. No involucra por ningún lado el término económico. ¿Vale? Entonces, de los recursos habían dos divisiones, los descubiertos y los por descubrir. Los descubiertos son aquellos volúmenes descubiertos como resultado de la información geológica del subsuelo y de ingeniería, obtenida a partir de la perforación de pozos, esto es súper importante, o inferida de la información existente, cuya estimación se haya hecho por métodos probabilísticos o determinísticos. ¿Vale? Hay varios términos que vamos a desarrollar a lo largo de esta presentación. ¿Vale? Entonces, descubiertos son aquellos volúmenes que han sido ya descubiertos como resultado, vuelvo, repito, de la información que se tiene, bien sea que se ha perforado pozo, o la información de superficie que nos ha ayudado a inferir lo que hay en el subsuelo. ¿Okay? Y los por descubrir son aquellos volúmenes que se estiman podrían existir, fíjense la diferencia en este caso es descubierto, y ahora dice podrían existir, en acumulaciones o yacimientos aún no descubiertos, pero que se presume su existencia sobre la base de la información de la habilidad de superficie, centro de remoto, gravimetría y otros dos métodos indirectos. ¿Ok? Entonces la idea, cuando trabajamos en la industria petrolera, por supuesto, es de aquí llevarlos acá. Lo por descubrir, llevarlos acá. ¿Ok? Convertirlos en descubiertos. ¿Vale? Aquí no sé qué está pasando, pero tengo un problemita con mi ratón. Vamos a borrar esto que está aquí. ¿Vale? Entonces lo marco de aquí. Sería llevarlos por descubrir, convertirlos en descubiertos. Esa es la idea. Con respecto a las reservas, entonces aquí está el concepto ya de manera escrita, dice volúmenes de hidrocarburos que se estima se encuentran en el subsuelo, hasta ahí no cambia nada, y que se pueden recuperar comercialmente. Vale, este es el cambio. Involucra una parte económica. Se puede recuperar comercialmente de acumulaciones conocidas, según las regulaciones gubernamentales y la tecnología disponible. Esto es sumamente importante, las regulaciones gubernamentales y la tecnología disponible. ¿Por qué es sumamente importante? Bueno, porque las regulaciones gubernamentales van a regir al menos, van a regir en cierta parte la parte económica. ¿Okay? Todas las tasas de explotación, todos los intereses que hay que pagar por explotar algo, van a impactar directamente sobre si algo es comercial o no es comercial. ¿Okay? Por una parte. Y lo otro es la tecnología disponible. Por lo menos en este caso, para entenderlo, le pongo a principios de los años 40, 50, los pozos, la tecnología de perforación que existía, permitía alcanzar profundidades de 1000, 2000, hasta 3000 pies, ¿vale? Hasta 4000 pies, si queremos poner un poquito más al límite.
podríamos alcanzar 4.000 pies de perforación, ¿sabes? 4.000 pies de profundidad. No podíamos alcanzar más profundidades. Entonces, quiere decir que la profundidad a los yacimientos que estaban por debajo de los 4.000 pies, tecnológicamente eran imposibles de alcanzar. Entonces, no eran reservas, no eran catalogados como reservas, sino eran catalogados como volúmenes por descubrir, ¿vale? Como recursos por descubrir. Ya en los años 80, ¿sí? 80, finales de los 70, ya la tecnología permitió llegar a los 15.000, 16.000 pies. Hoy en día llega a los 22.000, 24.000, inclusive un poco más profundo, 25.000 pies. ¿Ok? Entonces quiere decir que los volúmenes de reservas, por supuesto, de acuerdo a la tecnología disponible, pueden evolucionar. Pueden evolucionar y de acuerdo a los precios que existen en el mercado también pueden evolucionar. ¿Okay? Hay volúmenes que pueden pasar del lado de reserva a ser recursos, reservas no comerciales. ¿Okay? Económicamente no son posibles. Entonces, dentro de la reserva tenemos, vamos a señalar con azul para que sea mejor, tres grandes grupos: las probadas, las probables y las posibles. Las probadas, ¿vale? La dividimos en dos. La llamamos desarrollables, son los volúmenes extraíbles con los pozos e instalaciones existentes. No hay que hacer nada, sino hay que esperar que simplemente lo que esté fluyendo salga a superficie. Ya, eso se llama desarrollable, no necesitamos invertir nada. Las no desarrollables son volúmenes extraíbles con trabajos adicionales de operaciones en pozos existentes y con perforaciones de nuevos pozos. O sea, necesitamos hacer inversión para perforar nuevos pozos o necesitamos hacer cierto trabajo sobre los pozos existentes para recuperar esos volúmenes. Esta es la diferencia entre las desarrollables y las no desarrollables. ¿Ok? Ambas dos pertenecen al grupo de probadas. Las probables, entonces aquí empiezo a aumentar el grado de incertidumbre. Las probables simplemente dice menos certeza que probada. Y las posibles menos certeza que probables. Vale, no dice mucho esa definición, pero lo vamos a ver de manera visual que hay en las próximas láminas. Aquí sintetizamos un poco estos conceptos que aparecieron de manera escrita. Vamos a sintetizarlo en un grafiquito, en este cuadrito que está aquí, y en este cuadrito fíjense que aparece en el primer lugar el término recurso, que engloba todo, y luego lo que me interesa a mí, en nuestro caso, va a ser esto que está aquí, la factibilidad de recobro desde el punto de vista económico, es decir, aquí hay mayor recobro y aquí hay menor recobro. Y luego el certidumbre de volumétrica, el conocimiento del volumen que se tenga. Aquí hay mayor conocimiento y aquí hay menor conocimiento. Entonces, por supuesto, las reservas, el límite de las reservas con las acumulaciones no comerciales están marcadas ¿por quién? Por la variable que se encuentra en el eje Y, es decir, por la variable de económica. ¿Okay? El límite es económico, como he señalado aquí. Si no son económicamente rentables, son reservas no comerciales. Si son económicamente rentables, son reservas. ¿Okay? Son recursos estos no comerciales y los otros son reservas, ¿vale? Perdonen la equivocación. Luego tenemos dentro de las reservas, si nos enfocamos en la parte de las reservas, estas que están aquí, ¿vale? Ahí entra en juego ¿quién? La certeza volumétrica que tengamos. Entonces tenemos, si conocemos bastante con exactitud, con precisión, nuestra volumetría, entonces tenemos reservas probadas. A medida que desconozcamos o tengamos más incertidumbre en la volumetría, entonces pasamos de probable y luego pasamos a posible. ¿Ok? Entonces, estos son la síntesis de estos conceptos y la manera de clasificar los recursos y las reservas de hidrocarburos. Ahora, de manera visual, vamos a ver cómo diferenciamos, cómo son las definiciones, ¿okay? Para clasificar reservas. Entonces, fíjense, en el primer caso tenemos las reservas probadas. ¿Okay? Las reservas probadas, vale, vamos a leer un poco esta nomenclatura que está aquí. Ya estuvimos discutiendo en la clase pasada, ya ustedes tienen la guía que le pasé con la simbología de los pozos, pero ustedes saben que un pozo, un pozo que es este puntito rojo con una semiluna alrededor significa que es un pozo interpretado, es un pozo que no ha sido probado comercialmente, no ha sido llevado el fluido a superficie, pero se tiene evidencia de que hay hidrocarburos en el subsuelo, evidencias como unos barrenos impregnados, como registros petrofísicos tomados donde muestran que hay hidrocarburos en el subsuelo. ¿Okay? Ese es un pozo interpretado.
Entonces, en este caso tenemos un pozo interpretado y está relacionado con este símbolo que está aquí. Fíjense, hay un pozo que perforó esta capa de amarillo que está aquí y está interpretado. ¿Interpretado de qué color? Verde, que significa crudo. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a llamar una reserva probada y le vamos a decir que es tipo 100. ¿Ok? Es que es una reserva probada, no tipo 100, que es una reserva probada. ¿Ok? Las reservas probadas son estas, mejor dicho. Aquí voy a recomenzar otra vez la explicación que me he confundido un poco. Voy a comenzar otra vez. Entonces, fíjense. Tenemos nuevamente este grafiquito que está aquí. Este grafiquito es un diagrama, un corte esquemático del subsuelo. ¿Vale? Un corte esquemático donde aquí tenemos mayor profundidad. El eje de la Y es el eje de profundidad y este es simplemente una escala horizontal, ¿ok? Relativa. Entonces tenemos unas perforaciones, unos pozos que son estas cositas que están aquí, con sus líneas en vertical que son las perforaciones. Entonces, dentro de este esquema se han señalado diferentes cuerpos, ¿vale? Donde se presume o se conoce que hay hidrocarburos. Entonces, en primer lugar tenemos las reservas probadas. Las reservas probadas, ¿vale? Son aquellas como esta que está aquí, ¿vale? Están en verde y que tienen estas tres rayitas. Estas tres rayitas es lo sumamente importante. Estas tres rayitas, ¿vale? Voy a dibujarla a un lado. Imagínense que este es un pozo que voy a dibujar aquí a mano derecha de la lámina. Es un pozo, ¿vale? Con su trayectoria vertical. Y esta simbología que está aquí, de tres rayitas, que son, ¿vale? Son estas. Esas tres rayitas significan que el pozo ha sido cañoneado, ha sido probado y que el fluido ha sido llevado desde ese nivel a superficie. ¿Okay? Esa es la prueba directa. ¿Vale? Entonces, eso es lo único, es lo que se acepta como reserva probada. ¿Vale? Eso es una reserva probada de hidrocarburos. Fíjense que en este caso hay varias que involucran reservas probadas. Tienen las tres rayitas, son reservas probadas. Todo esto que está aquí son reservas probadas. ¿Okay? Después pasamos a lo que serían las reservas probables y después a las reservas posibles. Una vez que no tenemos pruebas de perforación, pruebas de producción, entonces tenemos las reservas probables. Las reservas probables, las primeras que existen o las que se conoce, las que se piensa que tienen mayor certidumbre son, las llamamos serie 100. Este es un nombre simplemente que se le da para saber que tienen más certeza. ¿Okay? Y se le llaman detrás de tuberías. Entonces, ¿qué son una reserva 100 detrás de tubería? Esta era la explicación que le estaba haciendo hace rato. Tiene que ver con este simbolito, que significa que es un pozo que se ha perforado, que se tiene el registro petrofísico o que se tiene un núcleo, pero que no se ha cañoneado, no se ha hecho la prueba. Entonces, por eso se llama que están detrás de tuberías. Están esperando que se cañoneen, están esperando que se perfore las tuberías del pozo y que se empiece a fluir el hidrocarburo desde el yacimiento a superficie. Entonces, en este caso tenemos la reserva 100, que voy a señalar en verde, son las de mayor certidumbre volumétrica. Sin embargo, no son probadas. Para ser probadas tenemos que cañonearlas. Vale. Luego está la serie 200. La serie 200 dice adyacente a área probada. Entonces, fíjense, ¿qué es una serie 200? Bueno, una vez que se cañoneó, en este caso se cañonea, estoy señalando a mano derecha, no sé si logran ver, voy a señalar con enlace, se cañonea este yacimiento que está aquí, es probado, pero esta prueba de producción permite investigar un radio de producción, un radio de drenaje. Hasta cierto radio se sabe que hay hidrocarburo, pero aquí no se sabe hasta dónde. Si él continúa hacia este lado, no se sabe. ¿Vale? Entonces, como está al lado de la zona probada, se le conoce como una zona adyacente a la serie probada. Aquí hay un caso, aquí hay otro caso. Ese se le llama serie 200. Tiene mayor incertidumbre que la serie 100, pero sigue siendo reserva probable. ¿Vale? Luego tenemos la serie 300. En este caso son reservas entre yacimientos probados. Entonces, fíjense, si vamos a la minita, aquí tenemos un yacimiento probado. Voy a borrar todo lo que está nuevamente para que me vayan siguiendo. Tenemos un yacimiento probado. Tenemos otro yacimiento probado.
Y en el medio, este que está aquí, no sabemos si existe o no existe, ¿ok? Pero está entre los dos yacimientos, está entre este, que ya está probado, y este. Entonces se le llama serie 300, ¿ok? Es una serie entre yacimientos probados. Pasamos a la serie 600 en este caso. La serie 600 es una prueba conclusiva no comercial. Significa que el pozo se perforó, fíjense, está perforado hasta aquí. Se le hizo el cañoneo, fíjense que hay un cañoneo, pero se determinó que los volúmenes que estaban en esta zona no eran comercialmente rentables para el momento que se hizo la prueba, ¿okay? Bien sea por las regulaciones gubernamentales, bien sea por el precio de hidrocarburos, ¿okay? Son volúmenes que están, pero comercialmente no son rentables, ¿okay? Para el momento, ¿vale? Entonces es una serie 600 en este caso. Después tenemos, pasamos a las posibles, ¿okay? Voy a borrar y levanto un poco. Las posibles comenzamos a partir de la serie 700. La serie 700 son pruebas no conclusivas, alto grado de incertidumbre. Tenemos una prueba que se diseñó mal, se adquirieron las variables mal. Una prueba de un pozo es simplemente la hace un ingeniero de petróleo, se va al pozo, se perfora el yacimiento y luego se empieza a fluir. Y hay una serie de experimentos, ¿ok? Experimentos que se diseñan de acuerdo a lo que se quiera probar. Y esos experimentos entonces le permite obtener datos al ingeniero de petróleo para descifrar cuáles son las volumetrías principalmente del yacimiento de hidrocarburos. Entonces, si se diseñó mal la prueba o la prueba no funcionó, falló el experimento, entonces es una prueba no conclusiva. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Hay un alto grado de incertidumbre. Aquí volvemos al caso de que tenemos un pozo. Voy a señalarlo en azul. Un yacimiento se perforó, se cañoneó. Vale, aquí están las tres rayitas del cañoneo. Pero la prueba no es conclusiva. Se falló algo, no se permite bien ver la volumetría que hay. Algo dice que no nos permite descifrar la certidumbre. Entonces, esta es una serie 700 que tiene un volumen, una incertidumbre en su volumetría y es una reserva posible. La serie 800, en este caso, es la información geológica o geofísica. Dice que hay una continuidad del yacimiento, pero hay un alto grado de incertidumbre. Voy a borrar arriba y fíjense, tenemos nuevamente al lado de la serie 200, que ya veíamos que era la zona continua, una zona probada, ahora un poco más allá. ¿Es que el yacimiento llega hasta aquí? No lo sabemos. El yacimiento llega hasta aquí. No se sabe. ¿Ok? Entonces, esto se clasifica como una serie 800. ¿Vale? Es esta que está acá. La información geológica dice que pareciera que sí, que hay un anticlinal que continúa hasta acá, que tiene las mismas propiedades petrofísicas, que permite inferir que hay una continuidad del yacimiento, pero no lo sabemos, ¿ok? A ciencia cierta. Entonces, es una serie 800. Y por último, tenemos la serie 900, ¿okay? Que la serie 900 es aquellos lugares, aquellas volumetrías que se encuentren al lado de un segmento fallado, con alto grado de incertidumbre. Fíjense que aquí hay una serie 900. ¿Vale? Tenemos un yacimiento probado, aquí arriba. Tenemos un yacimiento con prueba conclusiva no comercial y al lado de la falla hay la misma estructura, la misma deformación, pareciera ser cuerpos de arenas similares, pero no lo sabemos, ¿vale? Entonces eso se conoce como es una reserva posible serie 900, es el mayor grado de incertidumbre. Entonces, ¿en qué se trata el negocio? ¿Qué se trata? Una de las cosas de los geocientíficos en la industria petrolera es convertir esto en esto, ¿vale? Pasar del lado de las posibles al lado de las probadas, ¿ok? O definitivamente eliminar esto a medida que se hagan los análisis y se hagan las pruebas respectivas, ¿okay? Pero lo mejor para la industria es pasar de posibles a probables, a probadas, ¿vale? Y de probables a probadas. ¿Ok? Eso es lo que nosotros hacemos en la industria petrolera, los que trabajan en exploración de hidrocarburos y un poco de producción también. ¿Ok? Entonces aquí también ya se presenta de manera gráfica y comparado con un mapa de yacimiento, en este caso, mapas que ya ustedes conocen, ejemplo de ese tipo de clasificación.
tenemos las reservas probadas. Aquí dice las reservas probadas. Son volúmenes producibles en áreas donde se han realizado con éxito pruebas de producción y o formación consideradas comerciales, delimitadas por pozos productores y contacto de fluido con base en la información geológica disponible, ¿vale? Existe razonable certeza de continuidad del yacimiento. Entonces aquí tenemos en nuestro mapa de yacimiento, hay varios pozos perforados, como ya ustedes lo identifican claramente, y estos pozos permiten por lo menos conocer que hasta este límite que estoy trazando en rojo, hasta allí llega el volumen de yacimiento. Entonces todo lo que está contemplado dentro de ese polígono verde, que ya ustedes más o menos han hecho o saben cómo hacerlo de acuerdo a la práctica número 3, esto es un área de reservas probadas. Vale. Si pasamos a las reservas probables, en este caso son volúmenes que podrían recuperarse en áreas donde existe registros de pozo, como le decía, y o núcleos, barrenos, que indican probabilidad de existencia de hidrocarburos, es decir, la serie 100, lo que se llama reserva detrás de tubería, volúmenes detrás de tubería. La serie 200 son adyacentes a yacimientos conocidos, separados por fallas sellantes, con condiciones geológicas favorables, no se ha determinado contacto de hidrocarburos, se piensa que el yacimiento continúa, pero se tiene una incertidumbre. Son reservas, otro tipo de volumetrías no perforadas, situadas entre yacimientos conocidos, donde las condiciones geológicas indican que hay una incertidumbre en su continuidad. Es la serie 300, es el caso del mapa. Fíjense, aquí hay un volumen bien conocido de reservas probadas. Aquí hay otro volumen conocido de reserva probada. Hay fallas sellantes entre ellas, ¿vale? Hay fallas sellantes entre ellas, que son estas dos que están aquí. Y en el medio no hay pozos perforados. En esta zona que estoy dibujando en rojo no hay pozos perforados. Voy a borrar ahora esa zona. Entonces, si ustedes ven la estructura y ven la continuidad de los cuerpos, en este caso del mapa isópaco, pareciera que fuera continuo. ¿Okay? Entonces, ¿vale? Esto permite clasificar como el volumen que voy a dibujar en amarillo, esta área que está aquí en amarillo, como una serie tipo 300 porque aplica esta condición que está aquí, adyacentes a zonas o áreas probadas. Vale. Y la serie 600 es donde las pruebas de pozo indican que el recurso no es producible económicamente en la actualidad. Dice, eso varía. Las reservas posibles en este caso son volúmenes que podrían existir en áreas donde las pruebas de producción no son conclusivas, ya dijimos, hay complicaciones en las pruebas de producción. La información geológica indica que hay continuidad en un área, es decir, de la serie 200, pero constatarlo debe perforarse un pozo, se debe perforar. O segmentos fallados con alta incertidumbre en la continuidad de los horizontes. Fíjense, en este caso tenemos un mapa de yacimiento nuevamente. Y en este mapa de yacimiento, que ustedes conocen claramente, hay una falla, ¿vale? Que no voy a marcar, bueno, vamos a marcarla toda, ¿ok? Un segmento de falla. Y en este caso hay unos pozos, que estoy tratando de marcar con esta semiluna que está aquí, de un lado del bloque, y del otro lado no hay pozo. Aquí no hay pozo, ¿vale? Si lo ven. Entonces, ¿vale? Pareciera que la estructura continúa, ¿vale? Pareciera que hay cierta continuidad. La estructura pareciera ser similar a ambos lados de la falla, ¿vale? Entonces se dice que esto, de este lado, lo que está señalado en amarillo, que yo ahora voy a señalar con unas barras diagonales amarillas, es una serie 900, ¿okay? Al lado de un segmento fallado aplica esta condición que está aquí, ¿okay? Bueno, vamos al siguiente. Volvemos a nuestro grafiquito de la clasificación de la reserva y ahí la entendemos un poco mejor. Vamos simplemente a repasar, hacer un breve repaso. Sabemos que recursos son cualquier volumen en el subsuelo que se pueden dividir en descubierto y por descubrir. ¿Okay? Los descubiertos lo dividimos en unos que son unos volúmenes económicamente rentables y unos volúmenes que no son económicamente rentables. Los económicamente rentables lo llamamos reservas. Y las reservas tenemos las que ya ha producido, ¿vale?, el país, y las que todavía están en el subsuelo. De las que están en el subsuelo las llamamos probadas, son aquellas que conocemos cuánto volumen hay porque ya existe la prueba de pozo. Las reservas probables son aquellas que alguna información que tengamos nos permite inferir que hay ese volumen pero que no tenemos prueba de pozo hecha y que dentro de ella hay una clasificación dependiendo de su conocimiento, su certeza, ¿vale?
el conocimiento. Y tenemos por último las posibles, que tienen mayor incertidumbre, ¿vale? Y también hay dentro de ellas mismas una subdivisión de acuerdo a su grado de conocimiento, ¿vale? Ahora, ya tenemos qué son las reservas, qué son los recursos, tenemos cómo se clasifican. Ahora vamos a entrar al cálculo de reservas de hidrocarburos. Y para el cálculo de reservas de hidrocarburos, básicamente yo le he presentado los tres métodos principales o los tres grandes grupos de métodos principales. Un método que es llamado determinístico, otro que es llamado probabilístico y otro que es llamado dinámico o de comportamiento de yacimiento. Vale, esas son las tres metodologías principales. Dentro de determinístico simplemente es llamado así porque el método determinístico utiliza una serie de ecuaciones, una serie de fórmulas que le va a permitir calcular, asignar únicos valores a variable y calcular un solo valor para el volumen de hidrocarburos en el subsuelo. ¿Okay? Dentro de determinístico hay dos tipos, el que se hace por analogía y el que se hace por volumetría, el cual es el más usado y es el que nosotros vamos a aprender, ¿vale? El que vamos a desarrollar en la práctica del día viernes, de hecho, ¿vale? Y que vamos a empezar a ver desde hoy. La analogía simplemente es aplicar las mismas ecuaciones del volumétrico, pero se desconocen mucho las variables, entonces se hacen inferencias sobre las variables que necesitamos saber para calcular el volumen de hidrocarburos en el subsuelo. ¿Okay? Las variables las vamos a ver en la lámina siguiente, a qué me refiero, ¿okay? Son las ecuaciones. Y en el término volumétrico tenemos un poquito más de conocimiento sobre esa variable. ¿Okay? El volumétrico nos va a permitir calcular lo que se conoce como POES, GOES o GCOES, que simplemente son los acrónimos de petróleo original en sitio. ¡Opa! Se fue esa raya. Gas original en sitio y gas condensado original en sitio. ¿Okay? Son diferentes tipos de hidrocarburos. Luego tenemos, después del método determinístico, tenemos el método probabilístico. El método probabilístico entonces va a considerar la incertidumbre que haya de la variable para calcular los volúmenes, ¿vale? Con cierto grado de certeza, ¿ok? Considerando la incertidumbre. Entonces, es un método que va a funcionar con estas ecuaciones, pero que va a considerar la incertidumbre de las variables. Este también vamos a ver de qué se trata hoy, ¿vale? Y ustedes van a desarrollar, la práctica del viernes van a desarrollar algo respecto a eso, ¿ok? Y por último, el tercer gran grupo de métodos es los métodos dinámicos de comportamiento de yacimiento. Entonces ahí tenemos tres, de curva de declinación de producción, balance de materiales y simulación numérica de yacimiento. Los tres tienen que ver con la ingeniería de petróleo, la ingeniería de yacimiento, ¿okay? Son métodos que se hacen efectivamente, pero que se realizan más que todo en áreas maduras de explotación de hidrocarburos, no de exploración, sino de explotación. Ya se conoce el yacimiento con exactitud, ya se tiene unos cuantos años produciendo hidrocarburos y ahora simplemente estamos tratando de calcular cuánto volumen hay para recuperar el máximo. ¿Okay? Esto es. Pero para saber eso necesitamos conocer una historia de producción del campo, ¿vale? Entonces fíjense, una curva de declinación de producción es simplemente ver cómo ha sido la evolución de la producción de un yacimiento de hidrocarburo en el tiempo. ¿Cuál es el periodo representativo? Depende del yacimiento, pero podemos decir que necesitamos de 5 a 10 o 15 o 20 años de producción para poder calcular bien. Balance de materiales, simplemente con estas ecuaciones que están aquí, necesitamos conocer muy bien las propiedades de los fluidos y la roca y las presiones, ¿ok? Utilizamos esta ecuación que está aquí para saber cuánto había y cuánto queda en el subsuelo y cuánto hemos producido. También necesitamos entonces una gran cantidad de datos, ¿ok? y un conocimiento con bastante certeza de las variables. Y la simulación numérica del yacimiento es simplemente hacer un modelado matemático, prácticamente en 3D, que nos permita reconstruir cuál es la geometría del yacimiento en el subsuelo y sobre esa geometría entonces dividir la geometría en celdas depende del yacimiento, pero en celdas que van a tener un yacimiento del tamaño de la Carolina, imagínense, del tamaño digamos, del Parque de la Carolina, con un espesor de 1000 pies, vamos a dividir ahí en celditas que van a medir 30 pies, es decir, 10 por 10 metros, ¿vale? 10 por 10 por 10. Entonces, en cada celdita de esa necesitamos meter un valor de propiedades petrofísicas, de propiedades de yacimiento. Entonces necesitamos conocer bastantes estas variables para hacer una simulación numérica mucho más
confiable, mucho más creíble y por lo tanto mucho más precisa de los volúmenes de hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo. Es el método más confiable, sin duda alguna, pero es el método que necesita conocer bastante el subsuelo. Entonces, aquí voy a borrar un poco. Los métodos en que trabajamos en el área de exploración de hidrocarburos son prácticamente estos dos, ¿okay? Donde no tenemos tanto dato del subsuelo, pero necesitamos hacer una volumetría. Necesitamos calcular cuánto hay en el subsuelo. Mientras que en la parte de ingeniería de yacimiento, ya la producción, se utiliza estos métodos que están aquí. ¿Ok? Nosotros vamos a trabajar con los que trabajamos en producción y los que corresponden a la parte de geociencia. En este caso, de geociencias de exploración de hidrocarburos. Entonces, de acuerdo al método volumétrico, las ecuaciones del método volumétrico, bien sea por que vayamos a aplicar el método determinístico o el método probabilístico, las ecuaciones son estas que están aquí. Para calcular petróleo original en sitio, como su nombre lo dice, POES, su acrónimo. Entonces aquí está la ecuación. Fíjate, para un POES tenemos que, la ecuación es esta que está aquí. ¿Okay? Vamos a borrar todo para un POES y vamos a señalar con azul. Un POES va a ser igual a una constante, que es 7758. Esa constante simplemente tiene la función de convertir todas las unidades que están aquí involucradas en las otras variables a barriles de hidrocarburos. Esa es la función de esta constante, la 7758. ¿Okay? Esa constante va a estar multiplicada por el área, por el espesor. Entonces aquí ya está la volumetría. Esto es volumetría simplemente, el volumen. Por Net-to-Gross, yo le dije hace unas clases anteriores, le hablamos un poquito de Net-to-Gross y le decía que una arena no necesariamente está totalmente completa de hidrocarburos, sino que va a tener cierta parte con hidrocarburos y cierta parte no. Entonces, o un sector de arena va a tener cierta parte con propiedades petrofísicas ideales para tener hidrocarburos y otras no. Entonces, esto se refiere a Net-to-Gross. De todas maneras, vamos a ver un gráfico más adelante. Entonces, multiplicamos el volumen por el Net-to-Gross, ¿vale? O la arena neta petrolífera. Lo multiplicamos por F, que en este caso es Phi, y en este caso va a ser la porosidad. Después, otra variable para multiplicar es la saturación. Acuérdense, la saturación de hidrocarburo, en este caso voy a poner H, va a ser igual a 1 menos saturación de agua. Y por último, el último variable que vamos a considerar es los factores volumétricos. En este caso, el inverso del factor volumétrico, que es el BOI, que ya le voy a explicar qué es el factor volumétrico más adelante, lo debemos de multiplicar aquí, 1 entre el BOI. Entonces, de esa manera, con esa ecuación, nosotros podemos calcular el petróleo original en sitio. Fíjense que estamos calculando el volumen de hidrocarburos que se encuentra en el subsuelo, por eso se llama petróleo original in sitio. Si nosotros queremos saber cuánto de ese hidrocarburo vamos a recuperar en superficie, entonces debemos multiplicar por algo que se llama factor de recuperación de petróleo. ¿Okay? No todo el volumen que está en el yacimiento en el subsuelo se va a poder recuperar, sino que va a haber un factor de recuperación. Entonces, después que calculemos el petróleo original que está en el subsuelo, lo multiplicamos por el factor de recuperación y podemos saber cuánto volumen va a haber en superficie. ¿Vale? Y otra cosa que está aquí, otro volumen, es que el petróleo que está en el subsuelo, ya empezamos a hablar un poco del factor volumétrico. Imagínense, un barril que está en el subsuelo a condiciones de presión y temperatura en el subsuelo, en el yacimiento. Cuando ese barril lo pongamos en superficie, a condiciones de superficie, ese barril va a cambiar en volumetría. ¿Okay? Normalmente va a ser un poco menor. ¿Okay? Va a haber un poco menor de volumen líquido y va a haber un gas que se va a expandir. ¿Okay? Entonces, a esto lo llamamos gas asociado. Lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Entonces el gas asociado va a ser el petróleo recuperable por la relación GP inicial. Esta es la relación gas-petróleo inicial. Esta relación simplemente es, como les decía, por cada barril de hidrocarburo en el yacimiento yo voy a tener 0.8 por tener un número, ¿no? Este es un ejemplo numérico, ¿ok? No necesariamente así. 0.8 barril
de hidrocarburo líquido y un volumen de gas. Vale, déjeme borrar esto y lo hago un poquito más al lado. Entonces, el RGP, la relación de gas inicial, tiene que ver con si tengo un barril en el yacimiento, un barril de hidrocarburo líquido en superficie, va a ser menor a un barril. ¿Okay? Va a ser 0.9, por decir un valor. Va a ser siempre menor a un barril. ¿Por qué? Porque va a haber un gas que se va a expandir, que no estaba presente en el yacimiento por las condiciones de presión y temperatura, pero que en superficie sí va a estar presente. Entonces esto va a ser un volumen de gas. Y ese gas lo llamamos gas asociado. Okay. Esto es lo que es la relación gas-RGP. Entonces, si yo multiplico el petróleo recuperable por mi RGP, puedo saber cuánto gas asociado voy a tener en la superficie. Vale. Entonces, esto tiene que ver con el petróleo original. Si es el gas original en sitio, no gas asociado, sino gas original en sitio, entonces la aplicación es también la aplicación de una ecuación. Las mismas variables, A por H por Newton Gross, son las mismas variables, pero en este caso la que cambia es la constante, porque vamos a, en vez de convertir las unidades a barriles, la vamos a convertir a pies cúbicos. ¿Okay? Entonces cambia la constante. Y en este caso, fíjense que hay un gas no asociado, ¿okay? Entonces va a haber un factor de recobro de gas. Vale. Por último, tenemos un gas condensado en sitio. Es un gas que es relativamente líquido, que lo llamamos, aquí falta una C, ¿vale? Debería ser GCOES. Llamamos GCOES. El GCOES, como bien aquí sí está escrito el acrónimo correctamente, la ecuación va a ser prácticamente la misma. Lo único que en el caso del GCOES y en el caso del GOES no va a haber un BOI, ¿okay? Factor volumétrico de hidrocarburos, no va a haber un BOI, ¿vale? Sino que va a haber un BGI porque es el factor de expansión de gas. Es decir, así como pusimos aquí en este ejemplo que un barril de hidrocarburo líquido en el subsuelo cuando llega a superficie tenemos menos de ese barril más un volumen de gas, entonces aquí pasa lo contrario. Aquí vamos a explicarlo, vamos a aprovechar una vez. Si tenemos un pie cúbico, ¿vale?, de gas en el yacimiento, ese pie cúbico de gas en el yacimiento se va a convertir en algo mayor a un pie cúbico, vamos a poner 1.5 pie cúbico de gas, ¿vale?, más un pequeño volumen de algo, de un líquido. ¿Okay? Entonces se va a expandir. Esto se llama factor de expansión, porque las condiciones de presión y temperatura en superficie van a ser menores. Entonces, de aquí tiene que ver este BGI. ¿Okay? De esta manera lo vamos a ver. ¿Okay? Y después también están las otras ecuaciones para calcular líquidos condensados recuperables o gas asociado a no condensado. Nosotros el ejercicio, vamos a ver la lámina anterior, voy a borrar todo. Nosotros vamos a calcular esto. Pues, ¿okay? Los otros cálculos son exactamente lo mismo, lo único que las variables cambian. Vale. Nosotros vamos a hacer nuestro ejercicio de la práctica 4 calculando POES. Bien, ahora hablábamos del POES y decíamos el POES es la multiplicación de, primero, una constante, ¿vale?, por el volumen. ¿El volumen quién es? El volumen es el área por el espesor, A por H. ¿De dónde sale eso? Bueno, simplemente en esta figurita, en un caso ideal, tenemos un área que es la que podemos calcular prácticamente multiplicando ancho por largo, y el espesor, que va a ser el espesor de mi cuerpo sedimentario. ¿Vale? De esta manera tendríamos ya el volumen total de la roca. Este volumen tienes que estar, para entrar en la ecuación, tiene que venir dado en acre. ¿Vale? Entonces, si nosotros lo calculamos en kilómetros, acuérdense que sus mapas están en kilómetros, después tenemos que hacer la conversión a llevarlos a acre. En la ecuación tienen que entrar como acre. ¿Vale? Ahora, ¿ustedes lo van a calcular a partir de dónde? Lo van a calcular a partir de mapas, porque ese es su elemento, su
objeto de trabajo. Entonces, en el mapa que tienen, aquí hay la representación de un mapa de unas curvas estructurales con la delimitación de un yacimiento. Ustedes simplemente pueden calcular el área que está dentro de su yacimiento. Okay, ya yo se lo voy a enseñar a hacer el viernes, como lo hacemos. Y después van a saber el espesor que tiene el yacimiento. Y este espesor lo van a saber ¿de dónde? De las curvas isópacas. ¿Ok? Las curvas isópacas que sabieron ustedes. Entonces, de esta manera, con un caso real, podemos encontrar volumen total de roca. Bien, entonces, esto es lo primero que calculamos para calcular el BOE. Para calcular el POE. Hasta allí, imagínense que estamos calculando entonces el volumen de hidrocarburos que puede caber en un cuarto completamente vacío. Más nada, el contenedor está completamente vacío y nosotros vamos a rellenar todo ese contenedor de hidrocarburos. ¿Okay? Por eso se llama volumétrico, porque calculamos el volumen. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Bueno, lo que sucede a continuación es que sabemos que ese contenedor, ese cuarto o ese yacimiento no está totalmente vacío, no es un hueco, sino que dentro de ese hueco hay material sólido, dentro del material sólido hay una porosidad, dentro de la porosidad hay una saturación y dentro de la saturación hay un factor volumétrico. ¿Okay? Entonces, volvemos, tenemos el cuarto vacío, ¿vale? Sabemos, bueno, nuestro cuarto vacío podría albergar 1.000.000 de barriles de hidrocarburos, pero no, nuestro cuarto no está vacío, sino que tiene arena adentro, tiene un material sólido. Entonces, ese material sólido, de hecho, este material sólido, como lo estamos explicando aquí vamos a trabajar con un registro gamma ray, no sé si ustedes están familiarizados, pero un registro de gamma ray que dice GR, es simplemente mide la radioactividad natural de las rocas. ¿Okay? Este registro de gamma ray prácticamente se utiliza para diferenciar lo que son arenas, ¿okay? Que es los cuerpos con mayores propiedades para roca y yacimiento, de lutitas, que son cuerpos con menores propiedades para roca y yacimiento. Entonces, las lutitas, como ustedes saben, están compuestas bueno, vamos a comenzar por las arenas, que son más fáciles. Las arenas están compuestas principalmente por silicatos, ¿okay? Principalmente por cuarzo y principalmente por algunos feldespatos, pero principalmente por cuarzo. Entonces, mientras más limpia, mientras más cuarzo tenga la arena, menos radioactividad va a haber, porque las arenas cuarzosas tienen muy pocos elementos radioactivos. ¿Okay? Tienen nulo, de hecho, si son puras, no tienen elementos radioactivos. Las lutitas, por el contrario, van a tener bastante materia orgánica, ¿okay? Van a tener elementos como uranio, torio, potasio, van a tener radioactividad más alta. Entonces, un registro petrofísico llamado gamma ray nos va a permitir ver que si hay mayor radioactividad en un intervalo de roca, vamos a tener probablemente rocas siendo más lutitas, más arcillosas. Donde tengamos menos gamma radioactividad natural, tenemos una roca más arenosa. ¿Vale? Ese es el principio de la herramienta y la forma como lo interpretamos. Entonces vamos a borrar aquí. Tenemos nuestro gamma ray. Y del gamma ray, fíjense, hacia el lado derecho del gamma ray, hacia este lado, es mayor gamma ray y hacia el lado izquierdo es menor gamma ray. Aquí hay un cutoff o una línea de corte, que es la que se refiere el gamma ray, es decir, esa línea de corte es 75. Si tenemos un gamma ray mayor a 75, lo catalogan como lutitas, y si tienen un gamma ray menor a 75, lo catalogan como arena. Entonces, si nuestro yacimiento está compuesto por todo esto, dentro del yacimiento, no todo es arena, ¿vale? Hay ciertos espesores de arena, ¿vale? Y son aquellas que resaltan en amarillo, que voy a señalar aquí con puntito. ¿Sí? Entonces, el espesor total del yacimiento, fíjense que decía aquí, es 100 pies. Pero de esos 100 pies, solamente está disponible para almacenar el espesor de A, el espesor de C, el espesor de B y el espesor de D. Entonces, el espesor real, el neto, va a ser la sumatoria de los espesores de A más B más C más D, es decir, 65 pies. Entonces, la relación net to gross es simplemente 65 entre 100, es decir, 0,65. ¿Vale? Conceptos que ya ustedes han visto, el gross es la arena
neta total, lo que les hablé en la clase anterior, ANT. Y el net to gross nos va a hablar entonces ahora de la arena neta petrolífera. ¿Ok? Si yo multiplico el ANT por el net to gross, voy a obtener el ANP. Vale. Bien. Entonces, el net to gross es simplemente saber cuál de la arena en realidad es arena, cuál va a tener hidrocarburo, cuál puede tener hidrocarburo. Ustedes están trabajando el mapa con ANT, luego yo tendré... Vale, perdón, que tuve un pequeño inconveniente aquí en casa. Vale, entonces, fíjense, seguimos con la presentación. Tenemos entonces que el net to gross nos va a ayudar a saber cuál es la arena que puede tener hidrocarburos. ¿Okay? Ustedes están trabajando con un mapa con un ANT, yo le tengo que dar la relación net to gross, que se la daré el viernes para que ustedes puedan saber este valor. Luego, seguimos con las reducciones que va a haber en nuestro cuarto. Entonces, en este caso tenemos la porosidad y la saturación. ¿Vale? Entonces sabemos que nuestro cuarto es completamente esto. ¿Vale? Dentro de nuestro cuerpo tenemos un cuerpo que está lleno de un volumen sólido, que es lo que estoy señalando en marrón. ¿Vale? Este es nuestro volumen total, ¿ok? Todo. Pero dentro de nuestro volumen total tenemos el volumen sólido, ¿vale? Y dentro del volumen sólido